Bueno, pues estamos presenciando o formamos parte de esta generación de una de las etapas más negras de la humanidad. Olvídese del nazismo, olvídese de las ejecuciones de Vlad Tepes, olvídese de todo el pasado. En los últimos 50 años le hemos causado más daño a la Tierra que en los 100 siglos anteriores. El próximo verano los casquetes polares se van a derretir tal vez en un 40%, lo que va a ocasionar una devastación ecológica indefinible, indescriptible, todavía difícil de anticipar. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué se puede emprender para tratar de paliar esto? Bueno, pues hay una tendencia que trata de construir casas con materiales reciclados, con celdas solares, que trata de hacer hogares que reduzcan al mínimo los gastos energéticos y la contaminación. Todo esto que se llama la arquitectura sustentable y que ya no es un sueño futurista, sino una necesidad del presente, una necesidad para ya, ahora mismo. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el arquitecto Paul Cremó, que es especialista en arquitectura sustentable. Paul, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué hay, gracias. Paul? Oye, pues platícanos un poco, porque parecería que esto de la arquitectura sustentable en un país como México es un sueño no realizable, supongo que por muchas cuestiones, entre otras por costos, por legislaciones, etcétera. O sea, ¿es posible pensar en arquitectura sustentable en un país como México? Yo comenzaría tratando de definir qué entendemos por sustentable o sustentable, como lo utilizan los españoles. Y yo trato de dar esta explicación. Queremos respirar aire puro, queremos tener agua fresca y potable, queremos tener alimentos que nos nutran bien y que nos hagan el bienestar. Si la respuesta, que evidentemente es sí, a todas estas preguntas, pues ya con eso hemos definido lo que sería la sustentabilidad. Muchos tenemos la idea que sustentable es que le pongas unas celdillas solares a tu casa y que, bueno, no sé, 2 o 3 cosas. Sin embargo, implica mucho más que eso, ¿no? Implica la relación que tienes con el entorno, cómo construyes, el tipo de materiales que utilizas. Es decir, nos puedes dar un panorama, es decir, si alguien quiere hacer una casa o un edificio verde o sustentable, ¿de qué estaríamos hablando? Sí, claro, con mucho gusto. Sí. La verdad es que es un tema muy extenso, se entiende de muchas maneras. Hablábamos antes de cómo diferentes gobiernos ya tienen iniciativas muy claras con respecto a eso. Unos los han traducido en incentivos fiscales, como es en el caso de Estados Unidos, y esto está funcionando muy fuerte, muy bien. Ya hay toda una industria de la construcción que está relacionado con esto y que además les ha sido fructífero. No es algo que generalmente se contrapone pensar que todo lo que puede ser sustentable o verde no resulta benéfico para la economía, y esto no es así, ¿no? Y te puedo enumerar muchísimas técnicas y sistemas que se pueden utilizar en las casas, ¿no? Pero si regresamos a lo que sería la arquitectura tradicional, una arquitectura tradicional ya tenía muchas de estas sensibilidades, ¿no? Si pensamos en una casa de patio, el patio funciona perfectamente bien porque el patio circula la casa alrededor del patio, en el patio siempre hay agua y vegetación, esto refresca, las orientaciones están controladas, en fin, hay una serie de cosas que podríamos pensar que la sustentabilidad tiene mucho que ver con la tecnología, y no necesariamente. También tiene que ver con un acercamiento muy primario a cómo colocas los volúmenes, dónde abres, cómo es la circulación del aire, qué tanto minimizas la utilización de luz eléctrica, es decir, hacer espacios que tengan iluminación natural lo más que se pueda. Hay un sinfín de cosas, hasta cosas muy elaboradas y muy sofisticadas, como vidrios que cambian de tinte con respecto a la temperatura, sensores de movimiento que funcionan cuando uno está ahí o cuando no. No sé si esto responde un poco a la En una la ciudad pregunta. como esta, estamos preparados en una ciudad como esta, de edificios, de multifamiliares, de cerros poblados con barracas, para enfrentar esto, para abordar, para acercarnos siquiera a eso. Yo diría que no importa si estamos preparados o no, es algo que hay que hacer. Los edificios consumen el 40% de la energía del mundo y provocan más del 50% de todos los gases de invernadero. Entonces, evidentemente, los constructores, la gente en el medio, es totalmente responsable de eso. Yo no empezaría pensando que si es posible o no, simplemente hay que hacerlo, y por supuesto que es posible. Les puedo hablar de N número de ejemplos en los que es muy posible hacer esto, ¿no? Las universidades en Estados Unidos ya no tienes la alternativa de ser o no ser verde, es decir, el estudio de la arquitectura ya se vuelve verde en sí. En México, ¿dónde estamos en comparación con esto? Bueno, sí hay programas en México que empiezan a responder a esa necesidad.
te mentiría si te dijera exactamente en qué universidades y cuáles, pero sé que hay programas nuevos, pero sé que también se sigue viendo esto como algo muy aparte, ¿no? Se sigue viendo como una especialización. Alguna vez oí hablar uno de sus compañeros de comunicación que decía que era una cuestión de moda, ¿no? Un tanto cuanto así irresponsable el comentario. No es una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad primaria y de sobrevivencia. Y yo siento que quien no lo entienda así es simplemente porque no está informado. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que sí empieza a haber, pero sigue habiendo muchísima desinformación en el país con respecto a la importancia de hacerlo de esta manera, ¿no? Pero un poco la pregunta que yo te hacía hace un rato es, ¿qué implica la construcción de un edificio verde? ¿Qué hace falta para meter en esta ciudad eso? Bueno, yo hablaría de una revolución de conciencia personal, porque para contestar esa pregunta, un constructor o un desarrollador inmobiliario tendrá que ser responsable de lo que está haciendo y muchas veces no lo son, porque no saben qué es lo que están haciendo. O sea, en términos culturales no nos hemos acercado. Tenemos que comenzar por pues, renovar la concepción cultural de la arquitectura para poder avanzar. Si un constructor supiera que 1 tonelada de concreto provoca 1 tonelada de CO2, muy probablemente empezaría como nosotros en el despacho, empezamos a hacer un edificio que solamente en ese sentido, en la selección del material para construir, estamos contaminando la mitad porque estamos utilizando otro concreto. El concreto, nada más, su explicación rápida es que la parte que une al concreto es el cemento, y el cemento para ser producido son un conjunto de arcillas que se ponen en un horno a una gran temperatura. Para lograr esa gran temperatura se necesita mucha energía, ¿no? Entonces ya hay casas productoras de cemento que han descubierto cómo hacer esto sin gastar tanta energía. Entonces, claro, hay que comenzar a encontrar esos materiales que son responsables. Y suena un poco fantasía, pero para la gente que cree que esto no es realidad, el 20% del mercado de la construcción en Estados Unidos es totalmente sustentable, porque son los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, los ingenieros, los arquitectos, quienes han empezado a comprar. Es simplemente la ley de la oferta y la demanda, pero sí creo que parte de una conciencia personal. Y de una legislación, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir platicando de eso. Vamos a un corte y seguiremos hablando aquí de arquitectura sustentable.